Vamos a hablar sobre los virus. Los virus son partículas sin estructura celular, no son formas celulares. Cuando un virus está fuera de la célula se denomina virión. ¿Vale? Este sería el virus cuando está fuera de la célula que quiere atacar. ¿Cuál es la composición más habitual de los virus? ¿De qué están compuestos? Primero, un fragmento de ácido nucleico, ADN o ARN, pero nunca los dos a la vez, una diferencia. Una cápsida proteica compuesta por múltiples copias de la misma proteína que se denominan capsómeros. Y luego una cubierta membranosa que está en algunos virus. Esta cubierta membranosa está compuesta por una doble capa lipídica, como la membrana plasmática parecida, que presenta glucoproteínas con proteínas integrales, proteínas que atraviesan toda la membrana, como por ejemplo el virus del SIDA o el de la gripe. El más estudiado es el del SIDA, el del VIH, que luego veremos la estructura. Bueno, la cápsula proteica, como hemos dicho, puede ser de tres tipos principalmente. Helicoidal, forma de hélice, icosaédrica y compleja. ¿Qué función tiene? Proteger el ácido nucleico y algunas veces presentar receptores de membrana, como veis aquí, para detectar la célula que queremos parasitar. Helicoidal, como el virus del mosaico el virus del mosaico del tabaco, icosaédrica como el virus, un virus que provoca como los adenovirus, que lo vamos a ver más adelante, y compleja como los virus bacteriófagos, los fagos, que tenéis que saber esta estructura que hay aquí, hay que sabérsela porque os la pueden preguntar. Hay que saber las diferentes partes. Bueno, tipos de cápsula, esto lo tenéis en el libro, forma parte del libro. Bueno, cápsula helicoidal, cápsula alargada, conformada por capsómeros dispuestos helicoidalmente, una estructura con forma de tubo sobre el que dentro está el ADN. En este caso ARN, lineal y monocatenario, como tenéis aquí. Ejemplo, virus del mosaico del tabaco. Cápsula icosaédrica, estructura poliedria con 20 caras triangulares y presenta glicoproteína, eso es lo más típico. Ejemplos de estos virus. Ejemplos de estos virus puede ser, por ejemplo, el del resfriado común o el de la faringitis. Y luego la cápsida compleja. Estos serían los virus que atacan a bacterias como la Escherichia coli. El virus más famoso, el T4, porque más suelen preguntar. Hay que saber las partes. La cápsida, una cabeza con el ADN, un cuello y una cola, una vaina, unas fibras caudales y unas espinas que son las que atrapan la superficie de la bacteria. Hay que saber estas partes. En cuanto a los virus envueltos, pues presentan una cubierta membranosa, que sería la de fuera normalmente, una doble capa lipídica con glucoproteínas y proteínas integrales, ¿vale? La capa lipídica lo que hace es fusionarse a la membrana plasmática, entraría el virus y luego el virus formado sale por exocitosis, como veremos más adelante. Estas glucoproteínas tienen función de reconocer y adherirse pues, a la membrana de las células que van a parasitar. Así el virión entraría por fagocitosis. Y este sería el virus del SIDA o el de la gripe, que vamos a estudiar después. Es muy importante esta pregunta también. 4 tipos de virus. Aquí tenemos. Aquí tenemos al microscopio electrónico, el del mosaico, el de la gripe, el T4. El del mosaico, el de la gripe, el T4 ahora con otro tipo de microscopio. En verdad es el mismo, lo que pasa es que está a color. Microscopio electrónico de transmisión. Un adenovirus, el del mosaico del tabaco y el virus del SIDA. El virus del SIDA lo veremos después y como os digo, hay que saber dibujarlo. No hay que saber explícitamente todos estos números con las proteínas, pero después explicaremos lo básico que hay que saber. Virus de la gripe,
bacteriófago. Aquí tenía un ejemplo de un bacteriófago, que parece más bien matriz que otra cosa. Bueno, multiplicación vírica. Es el mecanismo con lo que los virus se reproducen. ¿Qué hace? El virus entra dentro de la célula parasitaria y utiliza su maquinaria celular, todas sus enzimas, todos sus ribosomas, para formar las nuevas partículas víricas. Para formar, por un lado, las proteínas que necesita y por otro, las copias de ADN o de ARN que necesita. Entonces, los virus, cuando penetran y utilizan la maquinaria celular para formar nuevas proteínas víricas, sería el ciclo lítico. Pero luego hay un ciclo lisogénico. Este tiene lugar cuando el virus está permanentemente dentro de la célula huésped, pero no genera nuevos virus, es decir, no expresa su ADN, simplemente estaría en él. Fijaos, diferencia entre uno y otro. Ciclo lítico. El virus entra y ya está creando todas las estructuras que necesita y después sale. Ciclo lisogénico. El virus entra y permanece en el material génico sin inmutarse. De manera que la célula puede dividirse y dentro tiene todavía el material genético del virus. Entonces, ciclo lítico, lo que especifica es que muchos ciclos líticos terminan por la lisis celular, la rotura y la salida de todos los fagos en este caso de la bacteria. Pero hay otros muchos casos en los que se produce una liberación paulatina del virus, durante la cual la célula sobrevive, como va a pasar en el virus del SIDA. Fase lítico. Primero, hay unos receptores específicos en la superficie de la bacteria a la que se une el fago. Es decir, el fago se une a esos receptores específicos. Segundo, inyecta dentro su material genético. Tercero, utilización de la maquinaria biosintética para producir copias del ácido nucleico y de las proteínas de la cápsula y los demás componentes víricos. Cuarto, unión de los componentes formándose o ensamblándose los virus. Y quinto, rotura por células líticas haciendo la salida de los nuevos fagos. Sí, sacado de selectividad. Lisogénico. Mecanismo en el cual el virus entra, pero no se expresa, sino que permanece dentro del material génico, hasta que dentro del ADN, hasta que de repente a alguna situación o determinados inductores como rayos X o radiación ultravioleta provoca que se inicie el ciclo lítico y que se exprese el ADN del virus. Entonces aquí tendríamos lo que dicen de selectividad. Con respecto al ciclo lisogénico, se sugiere destacar que tras la etapa de integración del ADN vírico en la célula huésped, determinadas condiciones del ADN vírico pueden activarse, dando lugar a la duplicación del ADN, la transcripción y la síntesis de proteínas. ¿Vale? Pero esto ocurre en determinadas condiciones. Aquí tenéis de nuevo el ciclo lisogénico, en la cual veis primero lo que ocurre y luego el inicio del ciclo lítico a través de un estímulo. Viroides. Los viroides son agentes infecciosos muy pequeños. Están formados solo por un fragmento de ARN monocatenario, un fragmento libre. No tienen ningún recubierto proteico. Y estos son exclusivos de las plantas, es decir, infectan o atacan a plantas. Los priones. Los priones son proteínas infecciosas, proteínas que tienen una forma anormal o una función anormal y que pueden hacer a otras proteínas que estén cerca anormales. Fijaos, una proteína normal y una proteína infecciosa. Es diferente esta proteína y esta puede cambiar la conformación de otras proteínas. Pueden causar enfermedades como la encefalitis espongiforme bovina. Esta apareció en el examen que os pasé para que hicierais. O es el mal de las vacas locas, conocido como el mal de las vacas locas. Priones. Otra pregunta de selectividad. Exponga 3 diferencias que distinguen a los virus del resto de microorganismos. Diferencia entre virus y el resto de microorganismos. Lo primero, puede contener su genoma ARN, lo que no ocurre en ningún otro organismo. Ninguno puede contener ARN solamente. Ahora, solo presenta ADN o ARN, nunca va a presentar los dos tipos de ácidos nucleicos. Los otros seres vivos sí, porque
Normalmente tienen ADN y de ese ADN crean el ARN. No tienen metabolismo propio, se basan en otras células para vivir. Su estructura no es celular, se trata de una estructura acelular. Y luego no realizan las funciones básicas de los seres vivos, ni la nutrición ni la relación. Clasificación de los organismos o de los microorganismos atendiendo a diversos criterios. Organización celular. Formas celulares los virus, formas celulares el resto. Procariotas, bacterias, eucariotas, algas, hongos y protozoos. En base a su nutrición, autótrofos, algas y algunas bacterias, heterótrofos, hongos, protozoos y algunas bacterias. División celular, mitosis, todos los eucariotas, bipartición, los procariotas. Existencia de fotosíntesis, fotosintéticos como algas y algunas bacterias y no fotosintéticos los hongos y los protozoos. En base al número de células, unicelulares, algas, bacterias, hongos, protozoos, pluricelulares, algunas algas, algunos hongos. Pared celular, de celulosa a las algas, de mureína a las bacterias, de quitina a los hongos. Sin pared celular, los protozoos. División celular, mitosis, eucariotas, bipartición, bacterias. Vamos a pasar a hablar ahora de los retrovirus. Los retrovirus son virus que tienen ARN y que se replican a través de intermediarios, pasando a ADN bicatenario, gracias a una enzima que se llama transcriptasa inversa o retrotranscriptasa. Es decir, este virus, como por ejemplo el virus del SIDA, llega. Esto sería la doble capa lipídica con unas proteínas o unas glucoproteínas receptoras que por endocitosis entraría. Entonces, la transcriptasa inversa hace que se cree primero ADN complementario y después ADN bicatenario, pasando de ARN a ADN. ¿Qué tenemos aquí? Pues el virus del SIDA, el más importante, que se trata de una inmunodeficiencia, tipo de enfermedad. Aquí tenéis las características del virus del SIDA. Virus de la inmunodeficiencia humana, pertenece a la familia de los retrovirus, como hemos dicho, su material genético es ARN, utiliza la transcriptasa inversa y tiene diferentes partes, ¿vale? Una envuelta, la parte externa. La envuelta sería esta de aquí, con una proteína, lo vamos a explicar ahora después mejor. Una bicapa lipídica externa, con proteínas transmembranales y glucoproteínas, y una cápsula interna con otro tipo de proteína. Dentro de ella, dos fragmentos de ARN y transcriptasa inversa. No se ve muy claro en esto. Vamos a ver la siguiente. Aquí, hay que saber hacer el dibujo. Componentes mínimos que hay que saber. Hay que saber que hay una bicapa fosfolipídica externa. En ella aparecen proteínas transmembranales y glucoproteínas. Hay que indicar las dos. Proteína transmembranal a la que se une la parte glucídica forma la glucoproteína, pero especificar las dos. Hay una segunda envuelta proteica interna, que sería esto que tenéis aquí como el círculo, que tiene un tipo de proteína, formada por un tipo de proteína, concretamente. Luego hay una tercera envuelta, que sería la cápsida, que la tenéis aquí. Luego hay dos moléculas de ARN monocatenario que son idénticas. Dos moléculas de transcriptasa inversa y luego hay otras enzimas. Esta es la estructura que hay que saberse. Como digo, no es necesario saberse el nombre de las proteínas, aunque yo lo pongo aquí. Lo tenéis aquí, nombre de las diferentes proteínas. Curiosamente, el virus del SIDA se parece a un Ferrero Rocher. Aquí tendríais la parte externa que sería la bicapa lipídica, la primera envuelta, la segunda envuelta, ¿vale? Esto es un poco de imaginación, pero Ferrero Rocher es parecido. Aquí tenéis la estructura del virus del SIDA. El ciclo del virus del SIDA. Aquí tenéis el ciclo del virus del SIDA que infecta a un tipo de linfocitos, los linfocitos T colaboradores, pieza vital del sistema inmunológico, ¿vale? ¿Qué hace el virus del SIDA? Lo primero que hace es la glucoproteína unirse a la membrana o a los receptores de membrana del linfocito.
Lo segundo es fusionarse la membrana del